Amén. Padre Cristo, Iglesia del Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta hermosa tarde. Qué bendición estar en la casa del Señor. Aquí donde hemos venido todos juntos a adorar el nombre del Señor. ¿Alguien puede darle una ofrenda de palmas en esta tarde como señal de agradecimiento? Creo que Dios ha sido más que bueno por cada uno de nosotros que nos ha permitido estar en este lugar. Hemos apartado este tiempo para estar en la casa del Señor y adorar y bendecir su santo nombre. Yo quiero que todos levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Señor Jesucristo, estamos delante de ti, oh Dios, pidiendo tu intervención en nuestras vidas, Señor, pidiendo tu presencia, Señor. Declaramos que este culto es un culto de bendición, donde tu Espíritu Santo, Señor, estará en medio de la alabanza, de aquella alabanza que canta tu pueblo, Señor. Permítenos adorarte con libertad y ser lleno de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? ¡Vamos! Santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una
está aquí en medio de nosotros. Cuando el pueblo le alaba, el Señor se hace presente. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, su Espíritu está aquí. Alguien que lo pida con sed en esta tarde. Alguien que lo diga con sed en esta tarde. Señor, estoy aquí para adorarte. Estoy aquí para exaltarte. Levanta tu alma delante de la presencia de Dios.
Yo he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. ¿Sabe por qué dice eso la palabra de Dios? Porque cuando alguien busca a Dios de todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser, Dios nunca nos va a dejar desamparados. Amén. Siempre va a haber provisión en nuestros hogares. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Yo creo que desde que acertamos a seguir a Cristo, el Señor no nos ha dejado. O alguien le ha faltado el pan. Amén, gloria a Dios. Yo creo que a nadie. Amén. Hemos tenido calzado, hemos tenido un hogar, Dios nos ha podido de un carro, de dos. Y no crean que carros viejitos, amén, carros buenos. Amén. Gloria a Dios. Es por la misericordia de Dios. Amén. Y eso me recuerda, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto por 40 años, andaban caminando. Y dice la Escritura, no lo digo yo, que aún, ¿verdad? Los guaraches no se les desgastaron. Amén, gloria a Dios. Imagínense, 40 años, pero aún iban los mismos guaraches, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad? Iba creciendo el niño, ¿verdad? Iba creciendo el pie, iba creciendo el guarache, ¿verdad? Es por la misericordia de Dios, amén. Entonces, ¿cómo no darle a Dios, verdad, lo que a Dios le pertenece? Dios es bueno. Vamos a orar, bendito el Señor, Dios Todopoderoso, Padre. Como siempre, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por la provisión que tú nos das, Señor. Cada mañana, Señor, nos podemos levantar para ir a trabajar, Señor. Podemos dar el sustento en nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Bendícelos siempre, Padre, porque podemos, Señor, suplir toda la necesidad de ellos, Señor, también de nuestros hogares, Señor. Gracias por el pan, Señor, por el trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque hasta que nos guardas, hasta que nos has ayudado. También aquel, Señor, que necesite, Señor, un trabajo, Señor, de la misma manera, tú, Señor, como siempre, en tu gran misericordia. Bendícelos, Padre, de igual manera, Padre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria al Señor. ¿Pueden pasar, hermano? Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo en esta hermosa vida. Amén, amén. Estamos muy agradecidos con el Señor por un día más de victoria. Amén. ¿Cuándo pueden decir amén? Podemos declarar que este es un día más de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Amén. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Queremos darle gracias al Señor por la hermana Rita, que ya regresó. Andaba de salida por un tiempo, pero ya está aquí de regreso. Y le damos gracias al Señor por ella. Y por cada uno de ustedes también que están aquí. Algunos ya han salido fuera, los otros aún todavía están afuera por el día de fiesta,
el día de festivo que hubo. Y tenemos nuestros juniors que están en el campamento, con algunos hermanos que están allá con ellos también. ¿Qué queremos para todos los que están fuera, hermanos? Dios le bendiga, hermano, y el Señor le va a bendecir, porque usted lo está declarando en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar un minuto para que salga usted de su lugar y salude a alguien, y también vamos a permitir que nuestros niños salgan a sus clases. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Una vez más queremos darle gracias al Señor por todo su amor y su misericordia tan grandes. Es un honor estar aquí, hermanos. Amén, es un privilegio darle gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí. Amén. Quiero, hermanos, en este día con la ayuda del Señor traer un mensaje para usted y para mí, porque debe de ser así, de que primero, antes de que uno exponga el pensamiento, la prédica, la enseñanza, el Señor trata con nosotros primeramente. Amén. Amén. Si es de parte del Señor, Él se revela, Él se manifiesta y nos habla a nosotros para que a través de nosotros usted reciba el mensaje y le sea de una gran bendición. Amén. Estamos hablando, hermanos, de estos semanas, en estos meses, vamos a estar hablando, hermanos, de Jesús. Amén. El Dios creador de los cielos y la tierra, que por el poder de la palabra hizo todas las cosas, y por amor a usted y a mí, por el pecado que moraba en nosotros, el distanciamiento entre usted y nosotros y el Dios Santo, tuvo que venir a este mundo a manifestarse a través de carne, como un ser humano igual que usted y yo, para pagar un precio por usted y por mí. Y de ese Jesús queremos predicar, de ese queremos hablar, de ese queremos enseñar, porque no hay otro, solamente Jesús. Nuestra esperanza está en Jesús, nuestra fe está en Jesús, la salvación del ser humano está en Jesús, los milagros están en el nombre de Jesús, y todo, hermanos, lo que hagamos de palabra por obra tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Claro que, hermanos, desde el inicio de la palabra del Señor, Génesis hasta Apocalipsis, todo, hermanos, la Biblia, los 66 libros escritos, es la mente y el corazón de Dios ahí, pero enfocados en ese nombre poderoso que es el nombre de Jesús. Amén. Como dije el viernes, lo he dicho siempre usamos personajes, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, para ilustrar enseñanzas que tienen que ver con Jesús. Por eso es que vamos a hablar de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Quiero iniciar una parabólica conocida para poner el fundamento del que voy a enseñar. Voy a estar usando unas cuantas porciones bíblicas para enseñarles lo que queremos enseñar, lo que vamos a predicar hoy. Y quiero que vayamos a Romanos 10. Vamos a leer del 14 hasta el 17. Romanos 10, 14 al 17. Amén. Ahí está en la pantalla. Si usted trae su teléfono, lo puede usar. No lo use para otra cosa. Úselo para ver la palabra del Señor. Amén. Ahí está la pantalla o su Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo orarán sin haber de quien les predique? El que sigue: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas, la salvación. Amén. Que sigue. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. El tema es este, hermanos, que he puesto usando la misma porción bíblica de ahí. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hay una gran necesidad, hermanos, en este mundo. Una gran necesidad. Pero también hay una gran esperanza y esa se llama Jesucristo. Amén. Vamos adelante en la presencia del Señor para darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, le damos gracias porque es un privilegio, Señor, una bendición poder estar aquí en su casa, Padre. Gracias por cada uno de los presentes, Padre Santo. Señor, que está puesto en sus corazones de estar aquí para escuchar esta palabra, este mensaje, Padre. Y yo sé que su palabra es viva, es eficaz, Señor. Su palabra tiene poder. Es la única que cambia, que transforma la mente y el corazón del ser humano, Padre, y trae esperanza de salvación para su alma, Padre. También le doy gracias por todos aquellos que están, Señor Jesús, por través de los medios, escuchando, mirando esta palabra, Padre Santo, Señor. Yo le pido, Señor, por ellos también, Señor, que no solamente sean oidores, pero que sean hacedores de ella, Padre Santo, ya que es su palabra, Señor, la que predicamos, Padre. Gracias le damos, Señor Jesús, en este día y siempre, Padre. Yo le pido también, Señor Jesús, que usted me unja de mi cabeza a mis pies, Padre Santo, Señor, que yo pueda enseñar, predicar con libertad, Padre Santo, que su Espíritu Santo, Señor Jesús, me guíe, Señor Jesús, a solamente hablar lo que usted me permita, Padre Santo, a decir, Señor Jesús, lo que usted tenga para esta iglesia, Padre Santo. Señor Jesús, solamente soy, Señor, un vaso de barro en sus manos, Padre Santo, Señor Jesús. Soy ese medio que usted va a usar, Padre Santo, Señor Jesús. Soy imperfecto, soy faltoso, Padre, pero usted es santo y perfecto, Padre Santo. Y su palabra, Señor, es la que se va a predicar en este momento. En el nombre de Jesús de Nazareno yo declaro esa bendición gloriosa. Amén y amén. Puede tomar su lugar en alguna parte, Señor Jesucristo. Quise usar esta porción bíblica, creo que es algo muy especial, ¿verdad? Un llamado de parte del Señor a cada uno de nosotros que hemos entendido, reconocido que nuestra esperanza está en Jesús y que esa esperanza no solamente así como vino a nuestras vidas, nos usa a nosotros para ir a aquellos que aún no conocen al Señor. Y le damos gracias por ello, ¿verdad? De que a través de aquellos que hemos entendido y que tenemos ese llamado, esa responsabilidad, este evangelio se esté predicando, haya personas que saben, que visitan, que abren sus hogares para que este evangelio se predique a toda persona, a todo ser humano, a toda alma. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos da un recordatorio de eso, nos habla, nos dice cómo las personas van a venir a Cristo si no hay quien les hable de él, cómo las personas van a conocer de aquel de que no se les habla, que no se les predica. Podemos pensar, imaginarnos que hay personas que les hemos hablado y han cerrado su corazón, no quieren escuchar nada, pero déjeme decirle que los testimonios nos indican, nos dan a saber de que cuando usted habla de Jesús, cuando usted predica a alguien, aunque cierre su corazón, su inconsciente, está esa palabra ahí, y tarde que temprano va a dar fruto. Nuestra responsabilidad es esa, de ir y predicar este evangelio, de llevar este mensaje de esperanza a toda criatura, a todo mundo, a toda persona, porque hermanos, todos necesitan de Cristo. Sí, amén. Y aquellos hermanos que hemos recibido a Cristo, que hemos entendido este plan glorioso de la salvación, debemos de tomar esa responsabilidad y por amor predicar este mismo evangelio que Cristo nos dejó para predicarlo. Sí, amén. Amén. Por eso es que quise usar esta porción bíblica. Pero el mensaje de hoy lo quiero enfocar en otro personaje que es muy conocido. Es el libro de Jonás. Jonás son 4 capítulos, hermanos, donde en esos 4 capítulos el Señor nos demuestra no solamente su amor para el perdido, pero manifiesta su poder, su autoridad, sus virtudes, hermanos, para toda persona. Aunque este personaje, cuando nos damos cuenta de que fue enviado por Dios para predicar a un lugar, ¿verdad? Bastante caótico, un lugar lleno de pecado, lleno de inmundicia, tradiciones, costumbres, hermanos, idolatría. Este hombre llamado Jonás, que quiere decir paloma mensajera, hermano, rehusó ir a predicar. Amén. Pero la historia nos dice, hermanos, de que vamos a poner en la pantalla porque son 4 capítulos, que vamos a estar tratando de aprender de ellos y enseñar un poco de ellos para que entendamos, hermanos, que así como a Jonás se le dieron órdenes
y así, de cierta forma él rehusó hacer la voluntad del Señor, siendo un profeta de Dios, siendo un profeta, hermanos, desde el vientre de su madre, escogido para predicar el evangelio del Señor. Él, hermanos, como profeta de Dios, rehusó hacer la voluntad del Señor. Amén. Jonás, vamos a leer del 1 al 4 y vamos a estar brincando de unos versículos, capítulos, para que entendamos, hermanos, este llamado tan especial de este profeta. Tenemos a veces un concepto equivocado, erróneo, y nos preguntamos por qué es que Jonás fue desobediente, por qué es que Jonás fue rebelde, por qué es que Jonás no quiso hacer la voluntad del Señor. Déjeme decirle que hoy vamos a aprender por qué, y tenía razón. A ver, que tenía razón, por lo cual él decidió, hermanos, tratar de no hacer la voluntad del Señor. Ahora, terminó haciendo la voluntad del Señor a contra de su propia voluntad. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Anatai, diciendo: levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que persistía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para huir, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en aquel mar una tempestad grande, que se pensó que se partiría la nave. Vamos a leer hasta ahí por ahorita. Vemos pues, hermanos, que Jonás, este hombre, este profeta de Dios, que precisamente era un profeta escogido por Dios para, hermanos, hablar al pueblo de Israel. Este era un israelita, ¿verdad? Que era, hermanos, de los mismos tiempos de otros profetas, pero este profeta fue, hermanos, precisamente llamado con un mensaje diferente. En aquellos tiempos, el hermano contemporáneo de Amós y Oseas, esos profetas habían sido levantados de parte del Señor para, hermanos, hablar al pueblo de Israel, y los mensajes de ellos eran, hermanos, de castigo, de consecuencias por su pecado. Esos eran los mensajes de estos dos profetas. Ellos hablaban, hermanos, de Israel había sido un pueblo rebelde, que le había fallado al Señor, miraban la misericordia de Él, se arrepentían, pero continuaban, y los mensajes de hermanos como Oseas, hermanos como Amós, eran de eso. El Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel, está advirtiendo continuamente de que habrá consecuencias por su maldad, por su pecado, y ellos hablaban de eso. Ese era su mensaje de ellos. Mas Jonás era un profeta que hablaba diferente. Como que Dios, hermanos, decía o dijo en su corazón: bueno, este pueblo rebelde, yo lo bendigo, lo cuido, lo guardo, me manifiesto a ellos, y ellos como que no me hacen caso. Voy a buscar otros medios para llamar su atención, para dar otro mensaje diferente. Y Jonás, hermanos, en esos tiempos su prédica era, hermanos, de esperanza. Él, hermanos, en los tiempos de Coroán II, dice que por 40 años hubo paz por el mensaje que dio Jonás. Su mensaje de él era diferente. Él habló a Israel diciendo: el Dios amoroso y misericordioso dice que los va a bendecir, que sus ejércitos van a conquistar reinos, que su prosperidad va a ser buena, que su territorio se va a extender. Y ese era el mensaje de Jonás. Y a veces podemos entender y darnos cuenta, que, hermanos, que los mensajes que nos hacen sentir bien son más populares que los mensajes que nos llaman la atención. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Podemos decir que Jonás, con sus mensajes, era un Jonás, un hombre, un profeta, que la gente de Israel lo buscaba, lo quería, porque el mensaje de él era positivo, era bueno, y había esperanza, y se cumplió, porque dice la Biblia que, segunda de Reyes, hermanos, que por 40 años hubo paz, tranquilidad, prosperidad en Israel, porque el Señor así tenía ese mensaje, y usó a Jonás para, hermanos, anunciar ese mensaje. Pero cuando estaba, hermanos, él en su apogeo, que se sentía bien, estaba dando el mensaje de esperanza, la gente lo quería, la gente lo buscaba por el mensaje, el Señor habla con él y trata con él de una forma diferente. Le dijo: Jonás, levántate, porque quiero que vayas a predicar a Nínive. Nínive, hermanos, era una ciudad como de 120,000 habitantes,
era la capital del reino de Asiria, en aquellos tiempos totalmente enemigo de Israel. Y se dice, hermanos, que esa nación, en esa ciudad, a esas personas, los asirios eran los más crueles de aquellos tiempos. Ellos, hermanos, cuando tomaban en control algún reino, algún pueblo, alguna ciudad, hermanos, torturaban, hermanos, física y hermanos, y psicológicamente a la gente. Se dice, hermanos, que esas personas mataban a las personas vivas, les quitaban la piel viva, les cortaban las plantas de los pies y los mandaban caminando como castigo. A las mujeres embarazadas les sacaban sus criaturas, las despedazaban, las descuartizaban totalmente. Esa era la nación de Asiria. Esa era la capital de Nínive. Y allá era donde Dios estaba enviando a este profeta de Dios. Y él sabía, hermanos, él conocía la situación, qué clase de personas eran ellos. Por eso es que nos damos cuenta de que este hombre llamado Jonás, un profeta de Dios, hermanos, no quiso ir allá. Ahora muchas personas nos preguntamos por qué es que no quiso ir. ¿Sería que fue rebelde, desobediente? Quizá tenía miedo de morir también, pero nos damos cuenta que no es así. En el capítulo 4, versículo 2, ahí se da cuenta, él mismo lo testifica, la razón por la cual no quiso ir allá. Amén. No era la muerte, porque dice la palabra del Señor cuando el Señor le dijo, levántate y ve, prepárate, porque vas a ir a Nínive a predicar el Evangelio. Paz de Cristo, hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, que en los tiempos que estamos viviendo hay una gran necesidad. Este mundo está hecho un caos. Podemos decir que Nínive, aquella gran ciudad, hermano, representa el mundo lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno, hermano, de idolatría, de personas, hermanos, que no se tientan en el corazón para hacer males, hacen toda clase de maldad. Y precisamente, hermanos, hay Jonases también en este tiempo que el Señor nos dice, quiero que vayas y prediques a este lugar, quiero que lleves el mensaje a esta familia, a esta persona, a esta ciudad donde hay tanta inmundicia, tanto pecado, tanta maldad. Y nosotros, hermanos, como buenos cristianos, como buenos creyentes, hermanos, tenemos a veces hasta ciertamente somos celosos de lo que hemos creído y pensamos que quizás sus personas no sean dignas de recibir el mensaje. Amén, paz de Cristo, hermanos. Amén. Quizás esas personas estén excluidas del mensaje de esperanza y de salvación, pero no es así, hermanos. Dios tiene misericordia para los que Él tiene misericordia. Y déjame decirle que el Señor Jesucristo dijo, yo vine a los enfermos, porque los enfermos son los que necesitan del doctor, no los buenos y sanos. El doctor de doctores vino a buscar los corazones heridos, corazones dañados, personas llenas de pecado y inmundicia, sin mirar, hermanos, hacer indiferencia de nadie. Y vemos ahí, hermanos, a nuestro Dios manifestado en carne, que habla de este personaje. Y si habla, hermanos, también ahí en Mateo 12, nos daremos cuenta de que el Señor ilustra esto. Porque en una ocasión, hermanos, los fariseos, los religiosos, viendo que había hecho milagros, acababa de hacer hablar un sordo y un mudo, acababa de hablar, hermanos, de el poder, la autoridad de Dios para cambiar, transformar enfermedades, hacer milagros. Y algunos de los milagros que él hacía, hermanos, lo juzgaron los religiosos, dijeron, bueno, estos hacen milagros porque quizá Beelzebú es el hijo del diablo, el hijo de Satanás, o hace los milagros porque tiene poderes fuera de lo común como un cristiano piensa. Pero este Dios manifestado en carne llamado Jesús estaba acostumbrado a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer sanidades, a dar libertad a personas, mas sin embargo la gente religiosa lo acusaba de ser quizá un satánico. Y él, siendo Dios y conociendo los pensamientos de los hombres, llegó el momento donde ellos le preguntaron, bueno, danos alguna señal, danos a saber, danos señales. Y él, hermanos, ya había hecho señales. Finalmente, cuando estas personas estaban pidiendo señales, dijo, la única señal que les va a venir es la señal que está en el mensaje de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 noches y 3 días. Ese va a ser el mensaje que van a recibir. Ya que no hacen caso de los milagros que he hecho en ustedes, he cambiado vidas, he transformado vidas, he levantado ciegos, he dado vista a los ciegos, he levantado cojos, he dado oportunidades a toda clase de personas. Y ustedes lo han visto, ustedes lo han presenciado, pero no han entendido, han endurecido su corazón.
Ellos pedían señales todavía, no, ellos estaban acostumbrados a ver, a escuchar, a leer la palabra del Señor, los milagros que había hecho, hermanos, señales que había hecho Moisés, que había hecho, hermanos, allá Isaías, Elías, y ellos querían ver señales. Aunque las estaban viendo, estaban siendo partícipes de ellas, pero no entendían ni sabían que este hombre llamado Jesús era el Dios manifestado en carne. Y él tuvo que decirles, la única señal va a ser esta, que así como el Hijo del Hombre va a estar 3 días allá, como estuvo Jonás en el vientre de aquel pez, así también Cristo será. Pero el mensaje es el mismo. En esta porción bíblica, en estos 4 versículos, estos 4 capítulos de Jonás, allá en el Viejo Testamento, el Señor hace énfasis a este personaje que nos habla hoy de nuestra situación. Cristo Jesús, hermanos, es tipo y figura, más bien, hermano, Jonás es tipo y figura de Cristo Jesús. Jonás estuvo allá 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. También Jesús estuvo 3 días y 3 noches, hermanos, en el fondo de la tierra, sepultado. Su cuerpo allá estuvo, pero su espíritu, hermanos, estuvo trabajando siempre, como sigue trabajando hoy. Porque, hermano, Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Él tuvo que ir en esos 3 días hasta lo más profundo de la tierra, hermano, a testificar y predicar a aquellos que estaban atados, hermanos, allá en los infiernos. Por eso es que este Cristo Jesús habla de este personaje. Dice que cuando lo envió, le dijo, ve a Nínive. Allá hay 120,000 personas que necesitan este mensaje, que necesitan esta esperanza, que necesitan un arrepentimiento en sus corazones. Porque si nadie les predica, si tú no vas, van a perecer, van a ser juzgados, van a ser condenados. Y eso, hermanos, es precisamente lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mundo, como Nínive, necesita, hermanos, la misericordia de Dios. Este mundo perdido necesita escuchar la esperanza que es Cristo Jesús. Necesita escuchar el mensaje que cambia, que transforma, que trae esperanza al ser humano. Porque si no se predica este evangelio, hermanos, la gente no se va a dar cuenta que tiene una esperanza. Pero así como Jonás, muchas personas se niegan, se rehúsan a llevar este evangelio de esperanza. Por alguna razón u otra, nos damos cuenta que a veces somos desobedientes, somos rebeldes, no hacemos la voluntad del Señor. Y quizá algunos podemos decir, yo tengo razón. Hay tanta gente mala, tanta gente cordial, hermano, tanta gente que no te tiende el corazón para hacer daño a nadie. En algunas ocasiones pensamos cuando alguien, hermano, que conocemos o que nos damos cuenta que hizo un daño atroz, que quizá secuestró a alguien, violó a alguien, o quizá mató a alguna criatura, decimos a esa persona debería de morir, debería pudrirse en el infierno. Paz de Cristo, hermanos. Pero cuando analizamos un poco más, hermanos, nos damos cuenta que Dios no tiene los mismos pensamientos que nosotros, porque Dios es amor y Dios ama al pecador. Quizá no esté de acuerdo en las conductas o actitudes de alguien, pero es una alma que merece también el arrepentimiento, es una alma que necesita la salvación. Paz de Cristo, hermanos. Estaba compartiendo con nuestras hermanas un testimonio que escuché de un hombre. Dice que él era creyente definitivamente y escuchó un testimonio de un concierto, hermanos, de gente lesbianos, homosexuales, donde un personaje se presentó allí en el stage a hacer el show, y resulta que se quebró una parte ahí del stage y se cayó del stage. Y dice el hermano, dice, yo en realidad estaba frustrado, estaba enojado. ¿Cómo es posible que esta gente, ojalá que esta mujer no solamente se vaya a quebrar un pie, que se quiebre la cabeza y que se pudra en el infierno? Pero al momento, hermanos, teniendo el Espíritu Santo, le arrulló su espíritu y le dijo, bueno, perdóname, Señor, porque yo no estamos de acuerdo con su conducta, su vida, pero es una alma del Señor que necesita una transformación, un cambio, necesita conocer de Cristo, porque, hermanos, solamente Cristo puede cambiar y transformar al ser humano. El ser humano por naturaleza es malo, es pecador, hermanos, pero hay un Cristo de amor y misericordia que Él nos ha escogido a nosotros para que prediquemos este evangelio a las personas, para que las cambie, las transforme, les dé una esperanza, la base en nombre de Jesús.
Pero en ciertas ocasiones tenemos ese sentimiento, hermano, ese celo, ¿verdad?, de nuestra fe, lo que hemos creído, cómo es posible que este mundo está hecho un caos, que tantas personas que no están de acuerdo con nosotros, que no creen, no tienen la misma fe nuestra, puedan vivir y hacer tantas cosas horrendas. Esas personas las vemos como personas sin esperanza, personas que deberían estar en las cárceles, ahí quizás muertos. Pero déjeme decirle que Dios no los mira así, hermanos. Quizá en el corazón, de la mente de Jonás, hermano, estaba esa forma de pensar. ¿Cómo es que mi Dios me ha escogido como profeta para predicar y enseñar, profetizar a su pueblo cosas buenas, cosas maravillosas, predicar esperanza, bienestar? Y ahora me está mandando a este pueblo corrupto, a este mundo lleno de idolatría, a este pueblo donde la gente, hermano, no sabía hacer el bien, solamente el mal. Y podemos pensar también, hermanos, que como la gente, hermano, puede hacer tanto daño. Déjenme decirle que el pecado está tan arraigado en las personas que no conocen otra cosa. Porque mismo ahí en 4 adelante de Jonás, cuando habla Jonás, la razón por la cual él no iba a ir, Dios hace un milagro glorioso y lo lanza, hermano, al estómago de ese pez. Pero antes de eso dice que, hermano, cuando subió, compró el boleto para irse lejos de la presencia del Señor, dice que cuando entró al barco, el barco empezó, hermano, a pasar por una gran tempestad. Y fue grande la tempestad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el ser humano, cuando el hombre, el hijo de Dios se trata de alejar de Dios, trae consecuencias a sus vidas. Y no solamente arrastra con las personas que lo rodean, con su propia vida y personas familiares. Porque déjeme decirle que el tratar de alejarse de Dios es estar fuera de la cobertura de Dios. Es estar fuera del favor de Dios. Y Jonás, siendo un profeta, decidió huir de la presencia de Dios. Dice que fue bajo a Job y ahí compró su boleto para irse. Déjame decirle, cuando usted lee un poco, se informa un poco, cuando dice que compró su boleto para irse lejos de la presencia de Dios, hasta Tarsis. Tarsis estaba, hermano, hasta el otro lado, hermano, del mar. Eran tiempos, meses quizá, hermano, de travesía. Y eso era irse lejos de la presencia del Señor. Tuvo que pagar el boleto. Y no era una nave, hermano, normal de llevar gente. Era una nave que transportaba y traían alimentos. Solamente él iba y los tripulantes de la nave. Y cuando entró a la nave, dice la palabra del Señor, hermanos, el Señor levantó una gran tempestad. Donde empezó, hermanos, a sentirse que la embarcación se iba a quebrar, se iba a deshacer. Y este hombre, llamado Jonás, el profeta de Dios, dice que bajó y se metió hasta lo más abajo de la barca y se pasó a dormir. Y quiero decirle algo, recordarle esto, que eso también representa la iglesia de estos tiempos, hermanos. A veces vemos la tempestad, vemos los problemas, vemos tanto caos en este mundo y la iglesia está dormida. Paz de Cristo, hermanos. Aquellos que deben de hablar, de predicar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el arrepentimiento, el perdón de pecados, está dormida la iglesia como Jonás. A veces la gente del mundo tiene que venir a despertarlo. Dice la palabra de Dios, cuando usted le dice que los hombres, aquellos los marineros, empezaron a clamar a sus dioses y a deshacerse de cosas para aliviar un poco la carga del barco. Y cuando no pudieron, hermano, que ellos clamaban a sus dioses, ellos tenían sus dioses. Como el mundo entero tiene sus dioses, sus costumbres, tradiciones. Pero como esos dioses, hermanos, solamente eran, hermanos, personajes, eran dioses, eran quizá imágenes que no tienen poder, no tienen autoridad, no escucharon nada de lo que ellos clamaban. Sus dioses no los pudieron favorecer, sus dioses no los pudieron tranquilizar. Pero se acordaron que allá en lo más bajo de la barca estaba Jonás. Dice que fueron y lo despertaron. Dice que fue el jefe del barco y lo despertó. Levántate, dormilón. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Paz de Cristo, hermanos. Qué triste que a veces el mundo nos predica a nosotros de su pecado, de su inmundicia, de sus dioses. Cuando nosotros que tenemos la verdad y ese Cristo glorificado, ese Cristo de poder, de autoridad, ese Dios manifestado en carne, del cual hemos creído, que hemos recibido, que nos ha cambiado, que nos ha transformado, no lo podemos predicar. No les hablamos de ese amor. No les predicamos de esa esperanza que hemos recibido nosotros. Más bien ellos, hermanos, predican de sus dioses, de sus creencias, de sus religiones, los cuales no tienen poder, no hay autoridad.
porque son dioses, hermanos, creados de manos de hombres. Son monos, hermanos, hechos con manos de hombres. Pero cuando la gente no entiende, no sabe, porque no se ha predicado este evangelio de esperanza, es lo que conocen, a ellos acuden. Vale Cristo, hermanos. Por eso es que Dios ha levantado un grupo de hombres y mujeres llamados cristianos, llenos del poder de lo alto, para predicar este mensaje de esperanza a toda criatura. Porque nosotros tenemos la esperanza, nosotros tenemos la libertad, nosotros tenemos el poder y la autoridad a través del Espíritu para llevar ese mensaje a las personas, ese evangelio de esperanza a las personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que este hombre, hermano, cuando fue a levantarlo allá, parece que tenía un síndrome de sueño este hombre. Amén. Parece que se la pasaba con sueño, porque a mí las personas se la pasan con sueño. Inclusive las prédicas están durmiendo. Padre Cristo, aquí no es en otro lugar. Amén. Bueno, parece que padecía de sueño, hermanos. Pero cuando habla, hermano, que le dijo el Señor, levántate y ve y predica. Si usted se fija, en varias ocasiones en esos 4 versículos habla de que le decía levántate, como él que se la pasaba siempre con problemas. Pero cuando habla, hermano, que descendió, dice que descendió hasta Job para comprar su boleto, también hay una descensión. Cuando el Hijo de Dios no quiere hacer la voluntad del Señor, hermano, se niega a hacer la voluntad del Señor, hay una descensión en su vida espiritual, que cada día más abajo y más abajo. Algunos, cuando hermanos tienen problemas, tienen dificultades, no creen y empiezan a dudar. Al inicio, cuando el recién convertido se salta al frente y quiere escuchar el mensaje, quiere saber la verdad, quiere gozarse, pero poco a poco, hermano, llega el sueño espiritual y empieza a irse de banca en banca, de banca en banca. Aquí no es eso, en otros lugares. Al último se sientan hasta allá menos atrás, y el último movimiento, hermanos, se van de la iglesia. En lugar de ir a predicar este evangelio glorioso, en lugar de hacer la voluntad del Señor, se ponen a hacer la voluntad propia, la voluntad de este mundo, alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay un grupo de hombres y mujeres que hemos entendido que el Dios al que hemos recibido, Jesucristo el poderoso, hermanos, estamos aquí con trabajos, con luchas, con pruebas, con dificultades, pero estamos esforzándonos a hacer la voluntad de aquel que nos llamó, porque hay esperanza en el nombre de Jesús. Por eso estamos aquí, hermanos. Pero Jonás, hermanos, siendo un profeta de Dios, se rehusó a ir. Pero allá donde estaba lo sacaron y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Dónde vienes? Y él empieza a decir, porque parece, hermanos, que a la muerte, el miedo a la muerte no era la razón por la cual no fue a Nínive. Porque ahí mismo, cuando lo sacaron de ahí, le dijo, bueno, yo soy hebreo, yo conozco a mi Dios, el que creó todas estas cosas, las aguas y todo, ese es mi Dios y yo le conozco, yo temo de él. Dice, pues clama a tu Dios para que todo esto pare. ¿Por qué no clamas a tu Dios para que esta situación cambie? Si tú crees en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, esta barca y estos mares, ¿por qué no clamas a Él para que la situación calme? Porque si no todos vamos a perecer. Pero él mismo dijo, ¿saben qué? La única forma de que esto se va a calmar es que me lancen al mar. Amén, hermanos. Vemos que, hermanos, miedo a la muerte no tenía. La razón por no querer ir a Nínive no era que tenía miedo a morir. Él prefería morir que ir a llevar el evangelio. Pero como Dios es un Dios que cumple sus propósitos en nuestras vidas, permitió que lo llevaran allá, pero tenía un pez ahí listo para atraparlo. Porque así hay muchas personas, hermanos, que se niegan a hacer la voluntad del Señor. Saben que el Señor es bueno, que es real. Saben que el Señor es digno. Saben que el Señor tiene propósito para este mundo. Saben que Cristo Jesús es el único que da solución a sus problemas, pero que cambia sus vidas, que restaura sus hogares, sus matrimonios, pero que trae esperanza y vida eterna a aquel que lo recibe. Amén. Aleluya. Pero muchas personas, hermanos, se rehusan, conocen la verdad, pero no la predican. Conocen el plan, hermanos, el plan de salvación a través de Cristo, pero no se atreven a abrir su boca y predicarle a alguien que no lo ha recibido. Por alguna razón u otra, quizá es mi vecino, pero no nos hablamos, no nos llevamos. Quizá es una persona que me hizo daño, me hizo mal, me falló, me faltó y prefiero así mantener mi distancia con ellos. Para el Hijo de Dios, la hija de Dios, hermanos, nosotros somos personas, si somos cristianos verdaderos, tenemos que representar a Cristo con dignidad. Y Él es amor, Él es misericordia. Él perdonó ahí estando en la cruz del Calvario cuando fue traspasado con aquella lanza. Antes dijo, Señor, perdona a todos ellos porque no saben lo que hacen.
¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no tener misericordia de aquellos que necesitan conocer de Cristo? Jonás, hermanos, definitivamente no le tenía miedo a la muerte. Prefirió que lo lanzaran a aquel pez para ir allá y morir, porque ese era su plan. Pero como Dios, hermanos, tenía su plan, dice que le preparó ese gran pez para que se lo comiera. Cuando usted lee, dado un poquito, hermanos, era un pez muy grande. Muy grande. La historia, los niños conocen esta historia muy especial. Lo que sí sabemos, hermanos, dice que cuando lo lanzaron, inmediatamente la tempestad se calmó. Amén. Porque déjame decirle, cuando Dios mira el corazón del ser humano, y estos hombres, a pesar que no eran creyentes del Señor, cuando escucharon el mensaje, cuando se dieron cuenta que Jonás le temía a Dios y al Dios que le servía, él el que había creado ese barco, él había creado ese mar, y él había creado los vientos, porque Cristo Jesús en una ocasión le dijo a los vientos, calmen. Dice que hubo una gran calma en aquel momento. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Y Él es el único que calma nuestras tempestades. Jonás, hermanos, que representa a Cristo Jesús, fue por 3 días en el vientre de aquel pez. Y usted se fija, hermanos, que hay una necesidad, una petición también en el vientre del pez. Hay hermanos, una plegaria de parte de Jonás hacia Dios. Él estando allá reconoce, ¿verdad? Y le pide perdón al Señor y dice, bueno, estoy aquí ahogándome, hasta las celdas me tienen enredado en mi cuello y siento que no voy a salir de esta. Pero finalmente, hermanos, el pez se intoxicó con él y el vuelo vomitó cerca de Nínive. Yo le nombro a este, hermanos, un retiro espiritual. Amén. Jonás necesitaba un retiro espiritual en su vida. ¿Cuántos necesitamos, hermanos, un retiro espiritual? Donde hagamos hacer la voluntad del Señor. Pero déjeme decirle que usted es llamado de parte del Señor desde el vientre de su madre. Y hay un llamado para usted, hay una esperanza para usted, pero hay una responsabilidad para usted, así como hubo para Jonás. Pero Jonás tuvo que pasar por esa situación porque no se rehusó a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nos rehusamos de hacer la voluntad del Señor? Preferimos huir de la presencia del Señor, hacer nuestras propias ideas, vivir nuestros propios caminos, hacer ciertas cosas que quizás no sean cosas malas, pero no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, alabanza el nombre de Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Esa fue la razón de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando este pez, hermanos, Jonás pasó por este retiro espiritual para poder reflexionar y entender que, hermanos, que a Dios tiene sus propósitos, se van a cumplir en la vida de cada quien cuando el propósito es de parte del Señor. Él tenía un llamado, se le había enviado a predicar a aquella gran ciudad llena de pecado, y él, hermanos, se rehusó de ir. Pero Dios tenía su plan y su propósito. Él tuvo que ir, aunque fuese a contra de su voluntad. Fue vomitado por el pez cerca de Nínive, y allá donde estaba, hermanos, tuvo que pararse y caminar por 3 días, porque eran 120,000 personas en aquella ciudad. Dice que duró 3 días caminando calle por calle, hablando y predicando el mensaje de arrepentimiento. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted, hermano, de bautizado, sirviendo al Señor, y a cuántas almas les han predicado este mensaje de arrepentimiento. Porque la ira del Señor viene. Cristo viene y no tarda su venida. De un momento a otro, hermanos, Él aparecerá en esa nube y esa final trompeta sonará. Así que el día de salvación es hoy. El día que usted y yo tenemos que predicar este mensaje de arrepentimiento es hoy. El día de mañana es incierto. Usted no sabe ni yo sé si el Señor nos va a dar tiempo para predicar este mensaje glorioso de esperanza para la gente. Y a veces, hermanos, nos rehusamos, pero déjeme decirle que Dios va a usar lo que tenga que usar para que usted y yo hagamos su voluntad de Él. Vale más, hermanos, voluntariamente creerle al Señor, hacer su voluntad, que tengamos que pasar por ciertas situaciones dolorosas, críticas, caóticas, donde el Señor va a hacer su voluntad con nosotros de todos modos. Este hombre, hermano, finalmente se para después de estar 3 días y 3 noches en aquel pez, declarando, ¿verdad?, la misericordia del Señor, pidiéndole por su favor. En ese momento, esos 3 días de retiro espiritual, logró entender el propósito de Dios, porque fue llevado cerca de la ciudad y se paró de aquel lugar. Y otra vez es que el Señor le llamó: levántate otra vez. Jonás, levántate.
Amárrate tus chanclas porque hay un trabajo que yo te he encomendado. Y aunque te rehusaste desde el principio, tuviste que pasar por esto, pero el plan todavía está ahí. La gente necesitada todavía está ahí. Hay 120,000 personas que necesitan escuchar este mensaje y yo te he escogido a ti para que lo lleves. Levántate y ve y predícales. Dice que este hombre se levantó y empezó por las calles. 120,000 personas, no crean que era una ciudad como ahorita tenemos hasta 5 o 6 pisos donde no, las casas eran una enseguida de otra. Son una ciudad inmensa, era la capital del imperio de Persia, una ciudad grandísima, pero llena de pecado, llena de inmundicia, llena de maldad, hermanos, que eran algo horrible, algo horrendo, y eran enemigos de Israel. Tenemos, hermano, tanta necesidad nosotros. Hay tanta necesidad en este mundo. Tenemos esta ciudad y otras ciudades, hermanos, que tenemos que conquistar para Cristo. Pero como dice Romanos en 10:14, de cómo esta gente va a entender si no hay alguien que le dio el mensaje. ¿Cómo se van a arrepentir si no hay alguien que les predique el arrepentimiento? ¿Cómo es que van a conocer de Cristo si no hay alguien que se los presente? Alguien que les diga, este Cristo que te estoy hablando, que estoy presentando, fue el que pagó el pecado por ti. Fue el Dios manifestado en carne para que tú tuvieras una esperanza, una libertad, un perdón de pecados y tuvieras la esperanza de una vida eterna. Es el mensaje de Jonás, también el mensaje de nosotros. Este hombre tuvo que levantarse y caminar por 3 días por las calles hablando y predicando, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque la ira de Dios viene. 3 días, hermanos, caminando en aquella ciudad y dice que toda la gente empezó a echar el mensaje. ¿Y qué pasó? Que toda la gente se arrepintió y llegó, hermano, al rey. Y el mismo rey, hermano, escuchó el mensaje y se convirtió y dijo, toda la ciudad completa, hombres y mujeres, niños e inclusive animales, vale más que se arrepientan, vale más que se pongan en ayuno y oración. Inclusive los animales estuvieron también en ayuno. ¿Por qué? Porque Jonás, aunque fuera contra su voluntad, llevó el mensaje. Podemos ir, hermanos, a llevar este mensaje a personas, aunque no nos caigan bien, pero son seres humanos que necesitan la salvación. Sí, amén. Quizá personas que conozcamos que están haciendo mal, están haciendo daño, han cometido errores, han cometido ciertos delitos, pero hermanos, son hombres que han sido, o mujeres o personas que son persuadidas por el pecado, por el maligno, por Satanás. No son ellos mismos, es el Espíritu que mora en ellos. Ellos son seres humanos igual que usted y que yo. Necesitan a Jesús en sus corazones. Necesitan un cambio de vida, una transformación de mente y de corazón para que reciban este mensaje de esperanza para ellos también. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino, hermanos, a los buenos, Él vino a los malos, a los necesitados, a los pecadores. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que Jonás, después de predicar este evangelio, algunos comentaristas estudiosos dicen que, hermano, que quizá este hombre le da parece que tenía problemas después de ir con el sol, porque cuando se levantó de allí fue a predicar, dice que se fue allá a una montañita alta a divisar allá, hermanos, a Nínive, a ver qué iba a pasar. Allá se fue a esperar a ver qué iba a hacer Dios con aquella gente. Y a veces sí nos contamos nosotros, hermanos, esperando que Dios castigue a aquellos pecadores. Señor, ¿cuándo vas a mandar ahí tu ira para que estas personas cambien? No van a cambiar si tú no les predicas el evangelio de esperanza. La única forma que el hombre, el ser humano, puede cambiar y ser transformado es a través del evangelio poderoso de Jesús. Al contrario, la gente cada día es más peor, porque ese es su estilo de vida, eso es lo que saben, es lo que conocen, es lo que han hecho por generaciones. Pero déjeme decirle que usted y yo, que hemos recibido este mensaje de esperanza, tenemos el llamado, la responsabilidad de predicar este evangelio a toda criatura. Alabado sea el nombre de Jesús. La razón por la cual, hermanos, este hombre llamado Jonás, profeta de Dios, no quería ir a Nínive. ¿Sabe por qué? Ponga Jonás 4:2 para que usted se dé cuenta. ¿Por qué es que no quería ir? Cuando tenga tiempo, lea este libro. En este libro, 4 porciones bíblicas, 4 capítulos, está, hermano, algo glorioso. Ahí está manifestada no solamente el amor de Dios para el perdido, para el pecador, pero también el amor, la misericordia, el perdón. Todo ahí está, hermano, para que usted lo entienda. Dice, oró Jehová y dijo, hablando de Jonás, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía?
No es esto lo que yo pensaba, Señor. No es esto lo que yo me imaginaba. Por eso era que yo no quería venir a predicar a esta gente. Dice Jehová, no es esto lo que yo decía. Estando aún en mi tierra, allá en Israel. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Y que te arrepientes del mal. Por eso yo no quería ir, Señor. Yo sé quién eres tú, yo te conozco, eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Y cuando hay alguien que se arrepiente, tú lo perdonas. Pero esta gente es una niñita, tú sabes quiénes son. Tú conoces su trayectoria, tú conoces cómo se comportan, son enemigos de mi pueblo. Y han hecho cosas tremendas en nuestra gente. ¿Cómo era posible que yo fuera y les predicara? No era que no te amaba, Señor. No era que yo temía la muerte. No era que yo me rehusaba. Yo me rehusaba de ir porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Un lleno de amor, de misericordia. Y que tú perdonas al que se arrepiente. Alabas el nombre de Jesús. Esa era la razón, hermanos, de este hombre, de este profeta llamado Jonás. Porque sabía y conocía a su Dios, que Dios es un Dios de amor y misericordia, el cual tiene misericordia de aquel que abre su corazón. No importa su situación, no importa su pecado, no importa lo que haya hecho. Si usted se arrepiente de corazón y recibe a Cristo en su vida, usted es una persona con esperanza. Y esa era la razón. Más allá estaba él quejándose, diciendo que no pasaba nada, que el Señor no manifestaba su poder ahí y quemaba todo en nieve. Dice que se acostó y se sentó en un sol, el sol lo quemaba y Dios hizo nacer, hermano, una guía de calabaza y una calabacera que se puso en la sombrita ahí estuvo en la sombra por un tiempo. Porque hay personas que en lugar de ir a predicar estamos ahí tranquilos, viendo que el enemigo se está manifestando, está destrozando hogares, familias y nosotros sabemos pero no hacemos nada. Estamos tranquilos, yo estoy bien. Este hombre estaba observando a ver qué era lo que iba a hacer Dios. Pero resulta de que cuando, hermanos, Dios miró que estaba poniéndose confortable ahí, que estaba poniéndose tranquilo, ya en la sombrita, dice que hizo un gusano y le comió toda la calabacería. Le quitó toda la sombra. Y él se empezó a quejar una vez más, dijo, ¿sabe qué? Dios, mejor mátame, porque vemos que no le tiene miedo a la muerte. Él solamente no quería predicar este evangelio porque las personas a que se habían sido enviadas eran personas malas. Pero una vez más, sabemos que nuestro Dios no vino a los buenos, Él vino a los malos. Dijo, el doctor no va a los que están buenos y sanos, el doctor va a los que están enfermos. ¿Y cuántas personas buenas hay? No hay una buena, dijo el Señor, no hay uno bueno, todos somos malos, todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir, yo no falto, yo no fallo, no peco, porque dice que el que dice eso hace mentiroso a Dios. Padre Cristo, hermanos. Y ahí en la situación dice que el gusano le comió toda la calabacera y estaba en el puro rayo del sol y decía morirse otra vez. Y dice precisamente, le dice Dios, mira, tú te has tenido misericordia de esta calabacera que yo hice nacer de un momento a otro. Y estás molesto por esto que te robó la sombra y también quejándote de ese gusano que yo hice para que te dejara descubierto. Y tú te estás quejando por ello, algo que tú no hiciste, tú no creaste, no tuviste nada que ver, fui yo el que lo hice. Si tú tenías misericordia de esto, ¿cuánto más yo no voy a tener misericordia por 120,000 personas en esa ciudad que no conocen de diestra, siniestra, derecha, izquierda, que no saben del bien y del mal porque lo han hecho todas sus vidas? Esas son sus costumbres, tradiciones, pero hay una esperanza para ellos. Y la esperanza estaba en este mensaje que yo te envié, que les predicara de arrepentimiento, y ahora se han arrepentido y yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar, los voy a salvar. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. El Señor ilustró también ahí, hermanos, una porción muy conocida que está en los evangelios. Habló del buen samaritano. El buen samaritano dice que, hermano, le estaba hablando de este personaje, un israelita que, hermano, iba de Jericó a Jerusalén y en el camino, hermano, encontraron unos hombres, lo robaron, lo golpearon, lo dejaron como muerto. Y pasó un sacerdote y dice que lo miró y le sacó la vuelta y se fue. Y pasó un levita y hizo lo mismo. Pero venía un buen samaritano que lo miró. Dice que miró, se bajó de su cabalgadura, sacó aceite
y lo limpió, lo sacó, lo puso en sus brazos, lo llevó a un lugar para que lo atendiera. Hermanos, el herido era un judío. Y los sacerdotes y los levitas, eran maestros de la ley. Eran los que debían de estar al cuidado de la gente. Mas sin embargo, mucha gente dice, bueno, estos hombres religiosos malos. No era que eran malos, hermanos. Es que ellos tenían ciertos principios, había un ritual. Ellos, como hombres de Dios, ellos no podían tocar a un muerto, porque manchaban sus manos. Y si manchaban sus manos con un muerto con sangre, tenían que pasar por un ritual, hermano, de limpieza, de purificación, para poder llegar a ministrar su ministerio. Por eso es que no lo tocaron, por eso es que no lo levantaron. Y el Señor está haciendo un contraste ahí, hermanos. Acuérdense que los hermanos, los israelitas, especialmente los judíos, no tenían nada que ver, ni querían nada que ver con los samaritanos. Para ellos era lo peor. Mas sin embargo, hermanos, Cristo Jesús vino, hermanos, a cambiar el contorno. Vino a cambiar la mente y el corazón de la gente. Que no es cuestión de religión, de costumbres, tradiciones. Es cuestión del amor de Dios. Esos personajes, levitas y sacerdotes, cuando tocaban un personaje, tenían que quitarse sus vestiduras, tirarlas, ponerse nuevas, pasar por un ritual, por un tiempo para purificarse, para poder seguir ministrando su trabajo. No es que eran malos, es que eran sus costumbres, sus tradiciones. Por eso es que no lo atendieron. Pero un buen samaritano, un hombre de los que no querían, de los que eran desechados, odiados, ese tomó el lugar, hermanos. Lo levantó, lo curó, lo dejó en un lugar con el doctor. Le dijo, aquí te lo dejo, cuídalo. Y te dejo cierto dinero. Y si te salgo debiendo, cuando regrese yo se lo pago, pero cuídalo. Y el Señor le dijo, ¿cuál fue el que hizo misericordia? Pues el samaritano. Bueno, esos hombres pecadores malos, que ustedes creen que no tienen esperanza, también tienen esperanza. Y a veces son personas que tienen un buen corazón. Lo único que necesitan es que se les hable del amor de Cristo Jesús. De otra forma, en el otro lado está gente religiosa. Gente llena, hermano, de costumbres, tradiciones, religiones que de nada les sirve. Solamente lo están deteniendo de hacer la voluntad del Señor. Y al mismo tiempo van a perder su salvación por no dejar sus costumbres y tradiciones. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Quiero decirle en esta tarde que cuando leemos esta porción bíblica nos damos cuenta de que Cristo Jesús, allá a través de Jonás, es una forma de hablarnos a nosotros, pero también a la iglesia. La iglesia tiene que levantarse, hermanos. La iglesia tiene un trabajo que hacer, tiene un llamado que hacer, porque hay un mundo llamado Nínive que está perdiéndose. Está lleno de costumbres, tradiciones, religiones, idolatría, inmundicia, pecado. Y nosotros como hijos y hijas de Dios tenemos esa responsabilidad. No huyamos, hermanos, de nuestra responsabilidad. No seamos unos Jonases, celosos de nuestra fe, nuestra doctrina. Celosos, hermanos, de lo que hemos recibido. A veces nos encerramos nosotros mismos y no damos oportunidad a otras personas que vengan y reciban el mensaje. No nos vayan a contaminar, no nos vayan a persuadir. Y déjeme decirle que está continuamente sucediendo. Jonás quizá tenía miedo de ir, no porque lo fueron a matar, porque esas personas eran personas que para él en su corazón, su forma de pensar, su forma de ver, no merecían la misericordia de Dios. Pero no es así, queridos hermanos. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y quizá haya personas indiferentes de nosotros, con diferentes principios, diferentes creencias, diferentes religiones, pero usted tiene la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Predíqueles ese evangelio de esperanza. Dígale que Dios le ama, que Cristo Jesús murió en la cruz por usted y por ellos. Esa sangre derramada fue por ellos también, igual que por usted. Pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a creer si no le estamos predicando? Póngase de pie en esta tarde. Estos principios, queridos hermanos, gracias, hermano. Creo que la iglesia, hermanos, está pasando por los mejores tiempos, pero tenemos que despertar. Tenemos un compromiso con este mundo perdido. No seamos como Jonás, hermanos. Jonás no es una persona mala. Jonás era, hermano, un escogido de Dios.
Era temeroso de Dios, pero tenía algo en su corazón y era egoísmo. Ese era su problema. Él no quería que otras personas que sabían que eran pecadoras, malas, asesinas, tuvieran Dios misericordia de ellos. Para él en su corazón ellos merecían ser quemados. Mas sin embargo vemos el amor de Dios que se manifiesta. Y es el mismo amor, porque Dios no cambia. Él es el mismo de hoy y por los siglos. Tenemos una esperanza gloriosa y esa esperanza en Cristo Jesús. Él desde el inicio de su ministerio, aún después de resucitado, siguió predicando el mismo mensaje. Ese mensaje que le fue dado a Jonás para que fuera a esa gran ciudad, que es el mensaje de arrepentimiento, es el mismo mensaje de hoy. Porque cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados. Y cuando hay perdón de pecados, hay esperanza de vida eterna. Sí, amén. Y el único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Amén. No es fulanito, no es fulanita, no es el sacerdote, no es el pastor, no es el ministro, no es la Virgen del Chorrito, no es el Martín de Porres. Esos son personajes de madera, de oro, de plata, de yeso, de barro, que ningún poder tienen, ninguna autoridad tienen. Tienen ojos pero no ven, manos pero no palpan, nariz pero no huelen, boca pero no hablen, pies pero no caminan, cabeza pero no piensan. Pero hay un Dios manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. Él murió por nosotros, entregó su vida por nosotros. Fue golpeado, desangrado, cruzado con aquella lanza en aquella cruz. Y bajado de aquella cruz y llevado a una tumba fría. Pero aquella tumba fría en 3 días se quedó más fría, porque el Cristo resucitó de ese lugar. Y por 40 días anduvo predicando este mismo mensaje de arrepentimiento, hablando a todo el mundo, a todas las personas: arrepiéntete, arrepiéntete, abre tu corazón, porque yo voy a preparar lugar. Dijo: pues yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si no fuera así, yo no los hubiera dicho, no los hubiera predicado. Querido hermano, hermana, amigo que nos visitas, hay una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús. Vemos personas padeciendo, muriendo de diferentes formas, día a día, momento a momento, minuto a minuto, se están muriendo sin Cristo Jesús. ¿Y saben cuál es su destino final? El lago de tormento. Mas Cristo Jesús sigue llamando, sigue diciendo: arrepiéntete de tus pecados, de tus faltas, yo te amo, yo me entregué por ti, yo pagué ese precio por ti, y ese precio no fue de oro ni plata, fue mi propia sangre, fue mi propia vida que la di por ti, para que tú solamente abras tu corazón y me confieses con tu boca: yo soy tu esperanza. Este altar está abierto, hermanos. Habrá alguien aquí en este día que diga: yo necesito a ese Cristo, yo necesito esa esperanza, yo necesito confesar con mi boca que en mi corazón ese Cristo resucitado. Yo quiero empezar un caminar nuevo con el Señor. Yo necesito un cambio de vida.